Hola. Bueno, discúlpenos a los que nos ven en diferido, pero de la emoción de escuchar nuestro relato de Blanca, se me olvidó poner a grabar, pero estamos haciendo como devoluciones ya a nuestra querida Blanca María, que nos acabó de compartir un relato bellísimo a partir de su propio nacimiento. Entonces estamos hablando justamente de esto, ¿no? Ella nos ubica en una Córdoba que suponemos, porque sabemos que ella es de Argentina, que se trata de Córdoba, Argentina. Nos ubica en un sanatorio, además, fíjate cómo nos ubicas también en un estatus social. El mejor sanatorio de la ciudad de Córdoba, privado además, el mejor sanatorio privado. Entonces nos ubicas también en un estatus social. Nos ubicas también en estas historias rizomáticas posibles de esta unión entre un varón y una mujer jóvenes de 23 años, que en muy corto tiempo se enamoran y ya están esperando a su primera hija. Pero no solo eso, el origen de él es un origen humilde, ¿cierto? De una abuela o de una mujer soltera, peronista, espiritista, esto me encantó, piamontesa, otra ubicación espacial. Mira, también porque lo conozco, de hecho mi suegra también tiene familia de Piamonte, después hablamos porque de pronto terminamos ahí, incluso siendo como vecinos o de la familia política, la de mi esposo. Nos ubicas en otro espacio, piamontesa. ¿Qué es ser piamontesa? ¿Qué es migrante italiana y de qué generación es Rosa? ¿De la tercera, de la cuarta generación nacida en Argentina? ¿De estos migrantes que llegaron de Italia? ¿Qué tradiciones tiene de esa piamontesidad esta Rosa, no? Si conserva las tradiciones que su propia abuela, su propia madre le han inculcado. ¿Cómo son estas líneas, no? Entonces, fíjate cómo los espacios también cuentan y hay bifurcaciones posibles las que quieras. Me parece interesantísimo, muy lindo, y eso sí me gustaría escucharlo, por eso te digo, hazlo en primera persona, porque me interesaría mucho escuchar estos relatos puntuales de el escapulario que le pone una abuela y se lo quita la otra. Es una imagen espectacular y muy simbólica. Tiene todo que ver con la construcción de tu imaginario, de quién eres, Blanca, y por supuesto de quiénes son tus hijos, porque uno hereda, uno es memoria, ¿no? Uno hereda todo esto. Y otra cosa que me parece muy linda, también por ahí si quieres tirar de ese hilo, que me pareció interesantísimo, es Carolina, que tú te concentras mucho en esta abuela, en Rosa, y de pronto estas contracciones, este dolor, este amargo, este dulce, ¿cuál era? Amargo, dulce y salado de Carolina, sería lindo entenderlo, ver cómo es. Aquí es donde una misma empieza a jugar con sus propias memorias. Las memorias tuyas de tus partos, Blanca, van a funcionar y van a poder fusionarse con esa memoria de Carolina a los 23. Y lo lindo de acá es esto. Me parece importantísimo. O sea, a mí como que quiero seguir escuchando esa historia, entonces yo digo, ay, que quiero seguir escuchando. Es como el menú. El menú, ahorita las compañeras te comparten el menú que tienen ellas, porque eso te va a servir mucho como para decir, bueno, por este lado puede ser. Esta frase donde dices, no estaba preparada. Carolina no estaba preparada. Ya después vinieron los cinco hijos seguidos, todo el cuento, amorosísima, la madre más hermosa del mundo, pero a los 23 ella no se sentía preparada. Entonces, ¿qué pasaba por la cabeza de Carolina? ¿Qué era lo que le pasaba a Carolina en su cabeza? ¿Qué le pasaba por el cuerpo? ¿Qué estaba ocurriendo en ese cuerpo de esa mujer de 23 años? Todas nosotras hemos pasado por esa edad. Y en esa edad pasan muchas cosas. Entonces qué lindo que tú, que has pasado por esa edad, un poco le regales tus memorias corporales a esa Carolina de 23. ¿Cómo se sentía su cuerpo? ¿Cómo fue ese enamoramiento? Me encantaría saber cómo fue ese enamoramiento tan rápido, tan flash y como tan inesperado, porque se supone que es una chica como de la alta sociedad de Córdoba y un varón
un varón que no es de la alta sociedad, que es más bien de un origen humilde. ¿Dónde es el espacio donde se conocen dos personas de nuestras diferencias sociales, ¿no? Entonces, fíjate que todo aquí de ahora en adelante es espacio-tiempo, espacio-tiempo, espacio-tiempo. De eso se trata escribir. Y obviamente decidir desde dónde se narra, ¿no? El punto de vista desde dónde se narra. Es permitido todo, es válido, tercera persona, luego jugar con la primera persona, es válido absolutamente todo. Pero entonces tienes muchos hilos de los cuales puedes empezar a tirar una historia maravillosa. Y ahora quiero escuchar a Mae, a Jim y a Alba en su menú de quién quieren oír o qué quieren oír en este relato. A ver qué Blanca nos va, que Blanca va a seguir escribiendo, pero por ahí las ideas que le tiramos, por ahí de ese hilo puede empezar a tirar, ¿no? A ver, Mae. A mí también me gustó muchísimo lo de la abuela Rosa. Es que, en serio, alguien que sea espiritista, bueno, no conozco mucho el tema político y social allá en Argentina, pero supongo que el peronismo era un poquito más hacia el lado del socialismo. Entonces, ¿cómo sería esta señora, verdad, que se hizo a pulso? Además, como lo decía ahorita Natalia, o sea, no puedo, digamos, sería muy interesante para mí saber una persona que ayudaba, o sea, era enfermera sin haber estudiado, entonces como que era una sanadora innata de alguna manera y que también hacía la parte de modistería. O sea, yo digo, wow, esta señora, o sea, se la aguerrió como sea para sacar a su hijo adelante. Sí, me encantaría, además que me encantaría saber y descubrir esa parte de espiritismo, o sea, porque tiene unos revueltos muy agradables versus a la otra abuela cuando tú dices que una abuela le ponía el escapulario y la otra se lo quita. Entonces, ¿cómo sería si fuera al lado contrario? No sé, te ponen un saquito de alguna hierbita y ve la abuela y te lo rapa. Bueno, de pronto no pasó así, pero si me entiendes, o sea, de pronto ese lleva y trae de dos culturas y dos pensamientos completamente diferentes. Es bastante como rico, ¿no? O por decir algo, de pronto yo lo asocio a algo aquí, y es que si de un lado esa abuela, digamos, la muy cuadriculada, con todo respeto, si me entiendes, no sé, le gustaba hacer algo específico en la cocina, ¿sí? Entonces, y la otra versus a la otra de pronto que era un poquito más relajada, ¿sí? Entonces es como, es muy interesante como esas costumbres de ambas, ¿no? Digamos, yo tengo, bueno, mi abuela por parte de mamá, ella también era modista, pero pues digamos que claro, cuando uno empieza a comparar esas abuelas, esas vivencias, porque digamos, la abuela de mi mamá era de ciudad, pero la abuela de mi papá era de campo, por ejemplo, entonces también son cosas muy diferentes. Sí, me encantaría conocer a Rosa, en serio, me gustaría tener y ver una foto de ella, por ejemplo, no sé, fue de las que más me llamó la atención. Eso sería, mi querida Blanca, pero a mí me encantó, tu relato está hermoso, me encantó cómo está escrito, de verdad, está muy, muy rica esa historia. Gracias, gracias. Muy emotiva, hermosísima. Yo creo que estamos ya, somos Team Rosa, Blanquita. Vamos, Neijin. Yo creo que los países latinoamericanos tenemos demasiadas cosas en común, ¿sí? Esas sociedades que son muy unidas, muy cercanas, y que a veces, como en ese caso, ni siquiera importa los estratos sociales sino que importa el amor y esas cosas. Y que a esa criatura que nació en medio de esas dos cosas le queda muy bien, porque abre su mente más que si estuviera en una sola de las posiciones cerradas. Y sí, que bueno, que soy católica radical y entonces así me crío, y muchas veces se quedan así para siempre, ¿no? Pero ante esas dos esas formas de educación, pues el panorama se abre, porque la persona se cuestiona, porque la persona se pregunta, porque
¿por qué así? Porque mi abuela me enseña esto y la otra abuela me enseña lo otro. Entonces me parece muy enriquecedor en medio de esas dos cosas. Y sí, como decía Natalia, se puede contar diferentes raíces, diferentes líneas, porque llegaron a juntarse esas dos corrientes, tanto políticas como sociales y todo, convergieron ahí para hacer una hermosa niña. Qué lindo. ¿Sabes qué? Gracias. Lo que más emociona es que hay mucho amor en ese relato. Porque yo calculo que de todas formas, así como amabas a Rosa, amabas también a la pintora. Entonces es muy lindo también cómo el amor logra que nosotras podamos convivir con esos antagonismos, ¿no? Con esos antagonismos en la misma familia. Listo, Albita, una devolución para la querida Blanca, por favor. Alba. Un momentico. Ya, es que estaba toda desubicada. Bien, le comento, una narración extraordinaria, fuera del contexto que tiene político, económico, y lo que pasa, lo que ha pasado a través de toda la historia en Argentina, porque el argentino ha sufrido mucho, dictaduras, agresividad por parte de los hijos que se han desaparecido y que les ha tocado supremamente difícil. Usted narra de una manera, yo digo que muy profunda, el acontecimiento, y veo en su narrativa extraordinario. ¿Que lo tiene que hacer en primera persona? Sí, eso es fácil de hacer en primera persona. Eso, y yo la felicito. Gracias, gracias. Gracias, Albita, muchas gracias por la Gracias a todas. Ahora Gracias. habla tú, Blanca, por favor. Mira, este enfrentamiento no siempre fue bueno, ni mucho menos, ni mucho menos. Yo viví mientras yo me hacía cargo de 4 hermanos y de mi madre después de su separación, muy jóvenes, yo vivía con una abuela materna hasta los 14 años y de los 17 a los 20 que me caso con la abuela Rosa, que era impenetrable. Y es la única persona en el mundo que a mí me ha generado miedo. La única persona a la cual yo, no voy a decir la palabra respetado porque uno respeta a todos, pero que su palabra era, o sea, nunca dejarme llevar una compañera a la casa, o sea, ella lo único que amaba desesperadamente era, primero mi padre, que se casa de nuevo y se va, en realidad no le paga bien, mi hermano Luis Alejandro, médico, que se va a vivir también conmigo a su casa, y el padre de mis hijos, que también era médico. O sea, ido mi padre, establece un vínculo con mi hermano, al cual adoraba, y al cual, no sé, por ejemplo, nos despertaba a la mañana para ir al colegio. Y ella decía, Ale, Alito, Alito, y terminaba diciéndole, Ale, levantá. A mí me abría la puerta así y me decía, levantate. O sea, ella no quería a las mujeres. Machista. Y a mi madre le arruinó bastante. Bien, su vida. sí. Le arruinó mucho la vida e insólitamente la mujer que la cuidó los últimos años de su vida fue mi madre. O sea, la vida tiene así unas cosas, unas vueltas tremendas. Y yo viví mucho tiempo en la casa de mi abuela materna. Lo que aprendí allí más que todo, porque su padre fue un arquitecto y escultor suizo que tuvo mucho que ver con la fundación del arte en la ciudad de Córdoba. Y
a mí me transmitió todo el amor hacia el arte, hacia la literatura y hacia el cine, porque ella lo dejábamos a ese abuelo médico que era lo más bueno que vi en mi vida, y nosotras nos íbamos a 2 funciones de cine y a almorzar o cenar afuera, y volvía y mi abuelo se estaba haciendo 2 huevos fritos solo. Imagínense. O sea, ella era tremenda. O sea, ella le decía, vos, Luis, al tercer dormitorio. Y yo dormía con ella. Y todas las noches, después de muerto mi abuelo, me hacía hincar en una casa inmensa con un Cristo que llegaba hasta el techo, hincada a rezar el rosario. No, 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 no. Era un karma. Y después se acostaba conmigo, dormíamos juntas, y me contaba la vida de los santos. Ay, 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 cuando me contaba la de Santa Lucía que se sacaba los ojos. Los ojos, No, no. sí, por favor. La O Santa sea, Lucía. que recuerdo un día que mi abuelo pasan a vender un loro y mi abuelo agarra y lo compra y me da la sorpresa que en el jardín había un loro. Pues yo no les puedo explicar cómo salió ese loro de la casa, porque mi abuela casi lo mata. O sea, era una persona muy autoritaria, era tremenda. Y la otra abuela era tan autoritaria como Como esta. ella. Sí. Entonces yo me crié con estas 2 abuelas muy, o sea, muy tremendas, muy matriarcales en realidad, y a mi madre yo la critiqué toda la vida porque ella le descubre a mi padre una infidelidad siendo el amor de su existencia y lo deja y establece un vínculo con una persona que fue horrible. Y bueno, y no tenés idea cómo la juzgaba yo. Era una cosa horrible. Y bueno, por eso digo, no todo fue maravilloso ni Claro, mucho claro, menos. claro. Fue bastante, digo trágico porque hubo muertes de por medio. O sea, fue... Tiene todos los ingredientes tu historia, querida Blanquita. Ya te doy la palabra, querida Alma. Mira, por eso yo insisto en que Alba decía hace 2 encuentros, esto es como una especie de terapia de escritura de terapia. Mira, a mí me parece muy interesante que, bueno, digamos, el ejercicio del poder del distanciamiento es indispensable, por supuesto, y si somos autoras, pues no se requiere, digamos, que todo el tiempo estemos hablando en primera persona y todo lo demás. Sin embargo, en esta arte terapia que yo propongo, a mí me parece muy interesante que te encuentres con esa voz de esa niña, de esa niña amada, de esa niña a veces silenciada, de esa niña callada, de esa niña a veces rechazada, de esa niña confusa. Y esa es la voz que va a narrar. Y si después lo quieres poner en tercera persona, no hay ningún problema. Pero ya la esencia, por eso que quiero ser tan puntillosa con este primera persona, la esencia de la óptica de esta niña, de este personaje que recuerda imágenes, olores, sabores, sonidos, anécdotas como la del loro, como la del Cristo, como la de Santa Lucía, por Dios. Todo esto que ha nutrido tu imaginario y que te ha construido y que te ha traído aquí, hoy y ahora, tiene todo que ver con esa voz interna. Y esa voz interna debe aparecer. Entonces, el ejercicio que propongo yo no es el ejercicio brechtiano del distanciamiento, es todo lo contrario. Es un ejercicio en primera persona para encontrar también, en esta arte terapia, si se quiere, la belleza de ese antagonismo del cual tú has sido la protagonista.
El último punto, ya te doy la palabra, Elvita, ahora sí ya te la doy, es el punto que quiero. Las protagonistas de su historia son ustedes. Y a mí me interesa que ustedes entiendan eso. Que se pueden poner en primera persona y pueden contar esas historias. Ahora, que las publico, que no me gustaría, que mis hermanos, que diría. Me pasa exactamente lo mismo a mí con las historias que escribo de mi familia. Hay muchas cosas que yo no publicaría porque es que no se pueden publicar. No se puede publicar una abuela que hace abortar a una niña de 16 años. Esto no se puede publicar en el año 69. No se puede publicar eso. Hay que ayornarlo, como dicen los argentinos. Entonces, sí, son cosas que duelen, tienen que ver con la memoria de las familias, pero que contándolas uno va ayornándolas y uno va entendiendo que además la protagonista, y esto es lo que más me importa a mí en este encuentro, puede que acá no salgamos escritoras ninguna, pero lo que yo sí quiero es que ustedes entiendan que la protagonista de su relato es usted. Yo soy la protagonista de mi relato. Eso es lo que yo quiero, que se pongan en primera persona y que se narren y que se cuenten. Ese es el Jake de estos encuentros. Gracias. Muchas gracias, Blanquita. Alba. Gracias a No, todos. yo, pero lo que usted me quita algunas cosas de palabras, ¿no? Al respecto, porque me parece muy interesante, porque usted puede hacer una novela. Fíjese que, mire, en esa narración que usted acaba de hacer, pueden haber como unos 4 o 5 capítulos, su abuelita por parte del papá, su abuelita por parte del el machismo que se estaba gestando en ese momento en Argentina, las clases sociales, el antagonismo de las clases sociales, eso me parece a mí maravilloso, su sufrimiento, el no poder comentar esto, uy no, ahí estás para una novela, se lo digo de todo corazón. Claro que la profesora ya lo había dicho, ¿no? Pero me parece extraordinario. Gracias. Gracias, Albita. Gracias. Perfecto. Muchas, Gracias. muchas gracias. Adelante con ese trabajo, Blanca, que hay que ponerse en primera persona. Es eso. Bien. La protagonista de tu historia eres tú. Eso es lo único que te quiero decir. Muy bien. Gracias. Gracias a ti. Neiji, ¿hiciste el ejercicio? Adelante, Sí. señora. Lo titulé La tormenta y no se parece en nada a la narración de Blanquita. No, perfecto, no hay ningún problema. Es Es muy- tu narración, es tu Es narración. muy diferente. Mejor, genial que sean diferentes. Son diferentes personas, diferentes contextos, diferentes Y países. diferentes culturas en un momento. La tormenta se llama. No se llama Mi nacimiento, se llama La tormenta. Mi madre ya tenía 2 hijos, un niño y una niña, cuando se dio cuenta que tendría un tercero. Ahí saboreó la amargura, ya que aún no tenía los 20 años y ya tenía 3 hijos. Mi padre tampoco mostró el derroche de alegría. Con los meses fue llegando la calma, o tal vez la resignación y aceptación. Bueno, serán 3, Dios así lo quiso, decían mis padres. A la abuela, quien vivía como a 1 hora de camino, le avisaron que mi madre ya estaba con los dolores de parto. La abuela era partera y sobandera, así que mi madre acudía a ella para que acomodara al bebé, para que a la hora del parto todo estuviera sin dificultades. La preparación preparto era muy importante y mi abuela cumplía muy bien ese cometido. Era una experta en estas lides. En el posparto también, con sobijos y hierbas, ayudaba a las mujeres para que su útero volviera a su lugar rápidamente y no quedaran barrigonas, decía ella. Este oficio lo aprendió de su madre, quien también fue partera. Mi madre fungió de partera solo si era una emergencia, pues no se dedicó a ello como las abuelas. Cuando la abuela llegó para atender a mi madre, mi padre decidió que como el bebé aún no nacía, él iría a atender algunos asuntos y no tardaría. Pasó la tarde y la noche. La bebé nació a las 4 de la mañana.
La abuela con cariño atendió a la recién nacida bañándola y vistiéndola. Luego preparó alimentos, cuidó también de los animales y dejó todo bien organizado. Era casi el mediodía. Estaba próximo a llover y mi abuela debía marcharse para cuidar de mi abuelo y sus animales, de mi abuelo, sus animales y su casa. Además, ella suponía que mi padre no tardaría más en llegar. Cuando mi abuela se marchó, mi madre solo quedó esperando 1, 2, 3 horas. Y fue la tormenta la primera en llegar, precipitándose con tal fuerza que hizo temblar la casa, con truenos, relámpagos, que hacían que los animales afuera también bramaran de miedo. Mi madre se levantó con mucho cuidado, pues aún era muy reciente su parto. Observó por la ventana para ver un poco lo que pasaba y por qué los caballos también relinchaban angustiados. Vio cómo caballos, vacas, perros, gallinas estaban desesperados por conseguir refugio. El miedo de mi madre llegó a su límite máximo cuando un rayo cayó sobre la cerca de alambre de púa que separaba el patio de la casa, de la casa del potrero de los animales, esparciendo su luz por toda la cerca hasta llegar a un punto lejano y reventar con un gran ruido. Algunos animales murieron, no solo en la finca de mis padres, sino en toda la región. Mi madre regresó a su cama para abrazar a su bebé y contemplar su rostro. Y así pasó la noche, esperando que amainara la tormenta y mi padre regresara. Mientras esperaba, entendió que era 20 de diciembre. Mi padre tal vez estaba festejando por anticipado la Navidad. ¡Qué belleza de relato, Neijin! Me encantó. Falta Mira, continuarlo. sí, pues vale, porque lo mismo que dijimos con Blanquita, este es el nacimiento. O sea, simbólicamente, pero también físicamente, es el nacimiento de un gran relato, que es el nacimiento de ustedes mismas. Y cuando digo relato, quiero hacer énfasis en algo, que es el recorte. Entonces, fíjense cómo con Blanca tenemos líneas que se pueden bifurcar y se pueden abrir. Y con Neijin tenemos el recorte, espacio temporal del momento del alumbramiento, del nacimiento, que esa es otra técnica, otra forma de presentar los acontecimientos. Como estás tan puntual con las cosas, Neijin, que me parece divino, además, tú sigues yendo a palabras al viento, ¿cierto? Pues ahorita no está por que Jacet tenía cosas que hacer, entonces poco. Qué pena, porque me quisiera comentar así por encima de ustedes, aquí en Fusagasugá hay un círculo, la mayoría somos mujeres, yo fui este año como 2 veces nomás, donde en los martes nos reunimos para escribir y hacer retos de escritura, que es fantástico, y Neijin hace parte de ese espacio que es maravilloso. Bueno, el relato, Neijin, está súper completo, súper lindo. Y lo mismo que le digo a Blanquita, tenemos muchas líneas que podemos explorar hacia adelante, hacia atrás, hacia el pasado, hacia el futuro, nos podemos ir por la descripción de la finca, ¿no? Entonces, lo mismo. ¿Qué recursos tenemos a mano? Descripción, descripción, descripción. Fíjense cómo las grandes novelas alcanzan a hacer sus 300, 400 páginas, porque a veces para relatarte cómo era ese Cristo en que Blanca tenía que hincarse, son 3 páginas describiendo. Entonces, ¿qué nos hace falta aquí en tu relato, que es un recorte espacio-temporal espectacular? Descripción. Yo quiero saber muchas cosas de ese espacio-tiempo que nos relatas. La tormenta es espectacular, funciona como metáfora de una manera divina y la veo, alcanzo a verla por algunas cosas. Me encantaría que ampliaras el relato de la tormenta física, porque lo que estás haciendo es una analogía absolutamente clara de la tormenta interna
de tu mami que no nos dices cómo se llama. ¿Cómo se llama tu mami? Ana Rita. Ana. Ana Rita. Por alguna santa le habrán puesto Ana Rita, ¿sí o no? Ana Rita. También estas distancias que hay en lo rural, ¿no? O sea, tu abuela estaba a 1 hora, entonces alguien tiene que ir 1 hora a buscar a la abuela, se acomoda, son 15 minutos, y tienen que volver es otra hora. O sea, tu abuela realmente estaba a 2 horas y cuarto y 20 de atender a la parturienta. Entonces, ¿cómo son esas distancias en el campo? En ese relato de la llegada o de la ida o de esas 2 horas en que ella está sola, esperando a su madre que venga a la cista, en esa tormenta, ¿cómo es esa tormenta? ¿Cómo es la pretormenta? ¿Cuáles son esos relámpagos? Ese relámpago, vamos a usar metáforas, lógicamente. ¿Cuál es ese relámpago? El primer relámpago es el marido diciendo, va a llover, yo voy donde fulanito de tal, ¿cierto? Sin que se convierta esto en diálogos, porque eso no es la riqueza de lo que estás narrando. Pero sí para que te des cuenta de que hay muchas más imágenes que pueden poblar este relato. Este relato que nos cuentas hoy, que es más o menos de 1,5 páginas, casi 2, es un relato que puede durar 10 páginas. ¿Dónde? Poniendo énfasis en la descripción. Yo quiero saber, por ejemplo, dónde estaban los otros 2 niños. Si tú eres la tercera niña, ¿dónde están los otros 2 niños? Si realmente estaba absolutamente sola o se la había llevado la comadre o la tía o la abuela se los había llevado porque estaba previo al parto o si los estaba cuidando una vecina. ¿Dónde estaban los otros 2 niños en ese momento? ¿Qué edades tenían, cierto? O sea, Sí. este universo maravilloso de Ana Rita, que me parece divino como lo describe, esta tormenta en la que Ana Rita está, porque además el relato lo terminas diciendo, no, pues el tipo ya se está emborrachando, el 20 de diciembre el tipo, claro, el tipo se le olvidó que tenía que venir a ayudarme, el tipo ya entró en festividades, está celebrando el nacimiento de su hija, pero ni siquiera le ha conocido la cara, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante que además, sin describirlo, sin decir eso era un tipo, ¿no? O sea, usando otros recursos diferentes a los de Blanca, acá hago comparación por ser odiosa, porque las comparaciones son odiosas, porque soy odiosa, pero no solamente eso, sino para que entendamos, obviamente, al comparar, entendemos las medidas, ¿no? Y los paralelos. Cómo Blanca describe a su abuelo como un médico radical de clase alta de Córdoba, y tú describes a tu papá solamente con el hecho de que el tipo se borró para el parto y que se puso a beber. Ahí ya lo describes y describes el espacio, es un espacio rural, probablemente con algún tipo de falencias, o por ahí era una gran hacienda, probablemente era una gran hacienda con muchos animales y eran muy pudientes, pero tampoco lo estoy viendo a eso, no sé, yo creo que en cambio, por el oficio de la abuela y de la bisabuela y seguramente de la tatarabuela, esto es una tradición materna, una tradición que pasa de mujer en mujer, ¿no? Una tradición de la línea materna, que es poco bien paga. No creo que sea bien pago ser partero, y menos ser partera rural. Conozco relatos de mujeres que tenían que ir a pie, bueno, no sé, de pronto tu abuela hacía 1 hora, hacía media hora nomás porque venía en bestia, ¿no? Porque a veces también obviamente se usaban las bestias, por ahí era 1 hora de camino caminando, pero era media hora en bestia, o sea, esas cosas, esos detalles, que son los que nos meten en esa diégesis, en ese universo visual, sonoro, es lo que hace falta, pero solamente para enriquecer esa porción de relato tan fantástica que nos acabas de regalar. Una cosa muy linda que ocurre acá es ese hilo generacional de la partera, que la abuela que fue partera, ¿cierto? La abuela fue partera, la mamá, probablemente la mamá hubiese sido partera, pero tuvo sus cuestiones para no ser partera. Qué increíble, y vuelvo a lo mismo, cuando hablábamos del cuerpo de Carolina a los 23, qué increíble el cuerpo de los 19 ya con 3 partos. O sea, ¿a qué edad esta mujer quedó embarazada por primera vez? ¿Cómo está ese cuerpo?
Bueno, parece que bien ubicada la matriz, porque obviamente si no tenía mamá partera y sabía cómo ubicarle la matriz y la cuidaba con hierbitas y todo lo demás, y no la dejaba flácida, ni la dejaba descuajeringada, ni le sacaba ¿cómo se llaman? Hay una palabra para eso, yo entrevisté unas parteras. Los entuertos, gracias. Los entuertos. Esa jerga, querida Neijin, esa jerga es deliciosa. ¿Con qué hierbas la cuidaba en el preparto? ¿Con qué hierbas la cuidaba en el posparto? ¿Qué comían? ¿Cuál era la dieta, la famosa dieta? ¿Qué son los entuertos? ¿Qué carajo es eso? Fíjense cómo lo coloquial, lo natural, el léxico, la jerga natural de cómo hablaban nuestros abuelos, de cómo hablan nuestros abuelos o nuestros padres, tiene todo que ver con la descripción de un espacio-tiempo, ¿cierto? Las palabras, lo que aparece ahí. ¿Cuáles son esos rituales que estas abuelas parteras hacían? Me encanta, por ejemplo, el tema de partería, me encanta, amo. Yo hice unas entrevistas hace unos años a unas parteras aquí en Sumapaz, una cosa divina. He entrevistado a más de 100 mujeres que me han contado sus partos, los partos de sus hijos. Y bueno, tal vez por eso también es mi obsesión, pero entendí en ese relato, y por eso lo traigo acá en este ejercicio que me parece poderoso para que ustedes también lo empiecen a entender. Entendí en ese relato que nuestro propio nacimiento tiene que ver con eso, con entender cuál es nuestro origen, cuál es nuestro espacio-tiempo, en qué momento fue que esa aleación maravillosa llegó al planeta y adquirió conciencia, ¿no? Entonces, es un poco eso. Y a través de qué cuerpo, ¿no? Y cómo está el estado de ese cuerpo en el momento, ¿no? Entonces, qué lindo seguir indagando en este recorte temporal, me parece fantástico. Creo que sin necesidad de tirar líneas para arriba y para abajo, o sea, futuro, presente, ampliar demasiado, yo sí creo que este es un relato que quedaría muy bien en unas 6, 7 páginas, Neijin, donde pusieras puntualmente descripciones de las cosas que estamos viendo y oyendo. Ese rayo que fulmina a un centenar de animales es un rayo fantástico. ¿Cómo es ese rayo? ¿Cómo lo vio tu mamá a través de esa ventana? ¿Cuál fue ese ruido? ¿Hasta dónde llegó ese ruido? ¿Llegó hasta una hora? O sea, ese ruido lo escuchó también la abuela que estaba a 1 hora de camino. ¿Cómo fue eso? ¿No? O el abuelo que estaba a 1 hora de camino, porque la abuela ya tenía que estar ahí dándole vueltas a la bebé. En fin, es maravilloso que empieces a tirar de esos hilos de memoria, esos hilos también de imaginería, de creación, ¿no? Bueno, yo me callo aquí y escuchamos a las compañeras. ¿Qué quieren escuchar? A Blanquita primero, luego Mae y después Alba. Blanca, adelante. Estás silenciada, Blanquita. Sigue silenciada. Ahí está, allí Sí. está. Bueno, me gustó muchísimo el tema de la herencia de partera. Ni hablar de la metáfora de la tormenta. Y lo que me parece súper interesante es la elipsis del abuelo, porque no se está hablando mal de ese hombre, sino que ese hombre de pronto desaparece casi porque está aburrido y porque está aceptando un tercer hijo porque vino en realidad. Y durante esa tormenta, él, ¿qué hace? Está disfrutando con los amigos, o sea, ahí no se cuenta nada, pero se dice todo. Se dice todo, porque este hombre que desaparece porque el parto se va a, o sea, porque queda mucho tiempo para el trabajo de parto, o este hombre que directamente no aparece incluso después de la tormenta, y la aceptación de esta mujer que directamente dice, y bueno, está festejando la Navidad anticipadamente.
y es el 20 de diciembre, o sea que son 4 días de anticipación, lo cual, bueno, es un patriarcado tremendo, tremendo. Me gustó muchísimo, muchísimo el tema de los animales, de ese mundo rural tan, pero tan rico, al cual yo, por ejemplo, estoy muy ajena, y es un mundo que siempre me ha atraído muchísimo y que creo que tiene una riqueza inmensa, y me gustó muchísimo cómo se mete el mundo ese rural en la vida de esta mujer que está sufriendo adentro igual que lo que los animales sufren afuera con la tormenta. Porque ella en realidad la tormenta la tiene interiormente, porque no se habla de su sufrimiento, se habla de un parto, pero no se habla del sufrimiento de una mujer cuyo marido, según conoce bien seguramente, que se va, ¿no? Y bueno, y que no se sabe cuándo va a volver, ni en qué estado va a volver, ni si vuelve al otro día o vuelve para la Navidad. Bueno, nada, Neji, me gustó muchísimo el relato, la verdad que me encantó, y yo digo, ¿habría que saber más de ese hombre o mejor dejarlo allí? Porque realmente con esas dos cosas que se dicen, y lo pintan totalmente. Exacto, está desdibujado, ya está, Sí, está por fuera. ya está. Hay Sí. una cosa que se me olvidó decir y que lo conecté ahora cuando Blanca habló, es, claro, el parto es cosa de mujeres. Los varones quedan afuera, ¿no? Entonces, también eso es interesante. Bueno, bien, Mae. Bueno, yo quería solamente como añadir una cosita porque ya lo han hablado ustedes. Cuando Natalia habló lo de la tormenta, me pareció un hit que hubiera sido como, o bueno, que fuera, es claro, apoyo como ese momento en que sea parte de un hilo conductor, ¿no? ¿Qué pasa mientras está la tormenta acá? ¿Qué pasa con todos los personajes que de alguna manera van a estar en tu historia? Claro, ese papá, pero pues también está la nena recién nacida con su abuela, de repente los animales afuera, si hay otro personaje ahí que más tarde llega, así es como, yo ya me lo imaginaba incluso en una película, ¿sabes? Yo casi siempre me los imagino así, o sea, como que el hilo conductor está, el relampagueo, sí, todo lo que estamos escuchando, y luego, ¡pum!, acá aparece la nena, su abuela, poniéndole su ropita, sus cositas, ¿sí? Ese puede ser también como connotación al olor de que huele a talco de bebé, bueno, alguna cosa, y y luego está el caballo y el papá tratando de llegar a la casa, pero que entonces se baja y se espera en algún lado porque la tormenta está muy fuerte, bueno, no sé, cosas así, ¿no? Pero yo me lo imaginaba así como el paralelo del relámpago, y cada relámpago están acá los personajes interviniendo, pero todos al mismo tiempo, era como eso. Sí. Es fuerte, es fuerte. Divino, yo también me imaginé un corto, y ¿sabes quién? Neijing escribe el guión. ¿Sabes quién lo dirige? Tu hija. La hija de Neijing es audiovisual también. Ah, mira. Divino, divino, divino. Mira, ya les di, mejor dicho, la idea para que hagamos un corto. Yo les produzco el cortometraje. La tormenta se llama, además. Vamos, Alba. Hay mucho material, sobre todo en las parteras, porque recuerde que es un sitio rural. La angustia de la partera para llevar la atención, los utensilios que esta señora tiene que utilizar, no solamente la abuela o la bisabuela, sino las angustias, no solamente de la partera, sino el llegar a tratar de atender a la persona que va a dar a luz. Y la angustia de su mamá, ¿no? En un momento determinado, caramba, van a hacer, no van a hacer. Todo eso usted lo puede explicar. Pues yo no sé, no lo diría desde ese punto de vista muy superficial, ¿no? Y también
el expresar la mamá cuando está, el sufrimiento que sufre cuando está pariendo, ¿no? Dice, caramba, se va a morir el bebé, ¿qué voy a hacer? Etcétera, ¿no? No sé, hasta ahí puedo dar mi apreciación. Gracias. Gracias. Gracias, Albita, por tu apreciación. Muy bien. Neijin, tu turno. Bueno, la historia aún le falta porque, bueno, el abuelo, ese padre se fue hace 3 meses, a los 93 años. Y bueno, entonces casi no quería tocarlo, ¿ves? Porque recién se fue, hace 3 meses. Por otro lado, pues la abuela todavía, mi madre todavía está. Y no sé, este relato ya me lo contó hace muchísimo tiempo y yo tendría que viajar a visitarla para sacar más, que me faltó, me quedé con eso, pero no quise escribir dónde estaban los niños, no lo quise escribir porque yo dije, necesito meterlo, pero necesito hablar con mi madre para saber dónde estaban y para saber un poco más, para ampliar. Entonces lo dejé hasta ahí, por eso que era 20 de diciembre y mi padre tal vez estaba festejando por anticipado. Bueno, no quise también decir más de mi padre, pero quiero hablar con mi madre e indagar un poquito más, porque pues en parte quiero hacerlo lo más cercano posible a la realidad. Y a la fuente, y a esa, Natalia. y a esa conversación que está pendiente con tu madre, seguramente, Neji. Que sí. es interesante cómo la pulsión artística, como lo que estamos narrando, lo que queremos narrar. Obviamente la señora que les trajo digamos, la consigna, yo les traigo la consigna, sin embargo, todas nosotras tenemos una conversación pendiente con nuestra madre, esté viva o ya no esté viva. Eso es una cosa indispensable. Que de hecho es gracioso, nos estamos anticipando, pero cuando en los últimos encuentros yo quiero justamente que hablemos de esa madre. Se anticipó absolutamente porque ya aparecieron Carolina y Ana Rita, bienvenidas, se han anticipado, han llegado antes y es natural porque primero fue Ana Rita y Carolina y luego fueron Blanca y Neijin. O sea, es lo lógico. Yo había puesto esta conversación con la madre más adelante, yo había puesto primero el nacimiento, como en esa línea, digamos, que creé para el taller. Yo pensé primero en primera persona, el nacimiento, y luego sí, en el encuentro 5-6, esa conversación con la madre que está pendientica, ¿no? Pero quizá es el momento como para decirles, hay una conversación pendiente con sus madres y esa conversación hay que tenerla, estén en este plano o en otro. Yo solamente les digo una cosa, para mí fue muy difícil cuando mi padre muere de una manera súbita. No esperábamos su muerte, muere a los 48 años y quedaron muchas cosas por decir. Muchas cosas por decir y muchas conversaciones pendientes. Y la psicóloga me aconsejó escribirle una carta a mi padre y eso hice y ahí terminé de alguna forma, ¿cierto? Ese relato y esas cosas que no le pude decir, que no le puedo contar y hoy de alguna forma a mí me pasa dentro de mi duelo, que ya es 18 años de la muerte de mi padre, sin embargo es complicado, pues para quienes hemos tenido un padre muy cercano, como el que yo tuve, yo hablo con él, le cuento cosas. Obviamente él no me contesta. Si me contestara estaríamos hablando de otro lado. Yo le contesto. Albito, adelante. Bueno, no, pues imagínense, le voy a comentar algo, ¿no? Mientras que ustedes estaban charlando, yo hice una mini narración, pero como si yo estuviera recibiendo en el parto. Pero
yo quiero que ustedes me colaboren, ¿no? Miren, vea, aquí lo tengo, lo hice a toda velocidad. Vamos a ver si me Súper, sirve. súper. Albita, dame un momentito porque vamos a ver si Mae hizo la tarea Sí. y avanzó con eso y vamos contigo. De una. Muchas gracias. Listo. Mae. Vale, yo tampoco la he terminado, pero bueno, les voy a leer lo que tengo. Cuando yo nací y mi bisabuelo materno me conoció, le dijo a mi mamá que yo había sido la única bisnieta heredera de sus ojos azules y solo por eso estaba muy feliz. Nadie había nacido con ojos claros en esa familia hasta el momento. Lo cierto es que duré 8 meses con esos ojos azules que luego se convirtieron en ojos café verdosos, lo que en inglés se llama hazel. Son bien específicos, verde oliva, pero cuando llegan hacia la pupila hay una capa café. Así de lejos pareciera que son solo cafés. Mi mamá me dice que cuando estoy enojada se vuelven verdes completamente. Detalle que, esperen un segundito, detalle que no puedo asegurar, ya que la ira no me deja pensar en esos momentos. Alguna vez hablé con mi papá y el tema era de cómo heredaron los colombianos sus rasgos físicos. Según un estudio dice que el 80% somos indígenas del lado materno y del 20% restante es europeo. Pero más allá de los estudios publicados, hablamos de su línea familiar, ya que siendo santanderiano, me contó cómo habían llegado a poblar esas tierras sus bisabuelos y tatarabuelos. Durante las charlas nos dimos cuenta que los antepasados de los santanderianos no se mezclaron tanto. Prueba de esto es que hasta donde le pregunté, esos tatarabuelos de mi padre venían de España, ya con familia construida, mientras mi abuela paterna, según lo hemos podido analizar, salieron algunos nietos y bisnietos monos y de ojos verdes, cacheticoloraditos y blanquitos, posiblemente descendientes de aquellos exploradores alemanes que locamente vinieron en el siglo XIX de aventura. Volviendo a ese bisabuelo materno, se llamaba Martín y no alcanzó a darse cuenta que la única bisnieta que heredó su color de ojos ya le habían cambiado. Fui una niña muy esperada. Yo podría haber sido la segunda hija, de no haber sido porque a mi mamá le tocó abortar de su primer hijo, porque sufrió de rubeola. Y en la época de los años 70, si se daban medicamentos para su tratamiento, el bebé iba a sufrir un estancamiento en su proceso de crecimiento físico o cognitivo. Con mucha tristeza abortó y 2 años y medio después vine yo. Mis papás se pusieron en tratamiento médico exhaustivo para recibir a un nuevo hijo con las mejores condiciones. Lo más insólito es que al que le dieron los antojos, las náuseas, fue a mi papá. Hasta se le brotó el cuello y la cara. Hasta ahí voy. No, me encanta porque fíjate cómo, y aquí vuelvo a lo mismo, ¿no? Cada una tiene sus particularidades y esto es lo más lindo de esto, entender las particularidades de cada uno, porque uno le salta la ficha por un lado diferente. Fíjate cómo esa imagen que nos regalaste de ese abuelo, yo me imagino un señor ya grande, que además no tuvo el tiempo para ver que te cambiaron el color de los ojos, o sea, por ahí a los 2, 3 años de tu nacida, el abuelo muere. Visualizo a ese varón grandote, blanco, de ojos azules, y cómo te centras en el detalle de los ojos y empiezas con ese hilo conductor y vas de los ojos al origen. Y yo iba a decirte eso, cuando tú llegaste ahí dijiste, no, claro, es que la línea familiar y si somos santanderianos y probablemente hay mezcla con europeos rubios, genial, o sea, como de un gen, ¿no? De un gen presente en el cuerpo familiar, en el cuerpo familiar, si digo bien, en la tribu, vamos a ir buscando esas pedacitos de migajas que nos fueron dejando, ¿no? Genéticamente, ¿de dónde carajo venimos? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? La rosa piamontesa, por ejemplo, o esos abuelos campesinos, o estos abuelos santanderianos con una mezcla de sangres por allá alemanas, o de quién sabe de quién más, ¿no? ¿De dónde más? Me interesa mucho
ese punto, a mí, porque yo soy chismosa, ese punto que encontraste donde dices que efectivamente las madres, en su mayoría somos originarias, digamos, originarias de Colombia, y quizá el gen del varón es el que viene de afuera. Es interesante eso, fíjate que simbólico, y obviamente no puedo no tejerlo con el relato de Neijing, de esa madre que está adentro y de ese varón que es el que va y viene, ¿no? Que además socialmente el varón ha sido el proveedor, el que tiene que salir de la casa, ¿no? Y cómo en extensión, por extensión en Colombia, entonces, según lo que tú investigaste, son las mujeres las receptoras, ¿no? Las que están en el lugar, y los varones son los que viajan con sus genes y hacen que se generen estas mezclas genéticas. Me parece interesante. Bueno, eres una bebé arcoíris, qué hermosura. Yo también he visto como en ese punto, porque a mí me pasó algo como parecido. Mi primer hijo es un bebé arcoíris, y mi esposo es un bebé arcoíris también, porque mi suegra tuvo una pérdida ya de 3, casi 4 meses de embarazo. La mía sí fue de semanas, sin embargo fue una pérdida. Y qué lindo entender, que me parece interesante, ese lugar tuyo en tu familia. Es el lugar tuyo en tu familia, el bebé para el que tus papás se cuidaron, el bebé para el que tus papás se prepararon, el bebé más deseado eres tú, porque es un bebé que viene y a traer amor, luz, calor y toda la belleza que trae, bendiciones, lo lindo que trae un bebé, después de una pérdida, de un dolor tan profundo como la pérdida de un bebé. Entonces, me parece muy lindo, porque de movida ya eres como la bebé arcoíris de esa familia. Y entender en esa cadena genética a través de tus ojos, pero también en esa cadena temporal a lo largo de tu familia, que tú estás ubicada en un lugar de mucho amor, de mucho privilegio, ¿no? Aparece la enfermedad, que me parece interesante. No sé si ustedes han leído a Susan Sontag, que habla, tiene un texto muy interesante, se llama La enfermedad y sus metáforas. Susan Sontag, justamente ahorita les paso para que lo chismoseen, de la enfermedad y sus metáforas. Aborda esto, ¿no? ¿Por qué la aparición de una enfermedad? ¿Cómo es la aparición de una enfermedad y por qué aparece una enfermedad? ¿Y qué significa esa enfermedad? ¿Cierto? Esta rubeola y esta decisión en los 70s, ¿no? Que además muy fuerte, porque en los 70 estamos hablando todavía de un país demasiado conservador en Colombia, tomar una decisión de estas por la salud de la madre y, por supuesto, pues porque no iba a ser un hijo apto, ¿no? Y tomar esta decisión es una decisión muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa también con esa madre? ¿Qué pasa con esa madre en esa devastadora decisión de tener que abortar un hijo por la aparición de la enfermedad, ¿no? Que eso también tiene que ver con la transmisión. Y fíjate cómo tú estás haciendo unas cadenas y estás generando esas cadenas. Generas la cadena de genética de los ojos. Luego generas esta cadena de la enfermedad, que la enfermedad es un virus. El virus, ¿cómo genera esto? La enfermedad también es una cadena. ¿Y cómo trae sus consecuencias? Fíjate que me parece muy interesante ese paralelo que haces sin querer, o tal vez de manera consciente, o quizá de manera inconsciente, pero fíjate cómo estás trabajando, ¿cierto? Con todo este bagaje genético y de virus y de las conexiones que hay entre el cuerpo, los viajes, ¿no? Estos viajeros exploradores, estos genes que viajan de un lado para otro, estos virus también que viajan de un lado a otro, ¿no? Es interesante eso, Mae, o sea, no soy de aquí ni soy de allá. Es como a todos nos pasa, ¿no? Hay una canción muy linda de Drexler que dice movimiento, que se llama Movimiento. También les invito a que la escuchen. La letra es impecable, habla de eso. Somos los hijos de los que trajeron. Y hay una charla de Drexler también, ya te doy la palabra, Mae,
música, de TEDx, de música, donde él explica el origen de cómo llegan estos ritmos al Río de la Plata y el Río de la Plata hace con eso tango y hace candombe. Y es interesantísimo porque son los aires, son los, o sea, esto a mí me sugiere un montón de lazos y de más que rizomático como con Blanquita, como muchas líneas paralelas que se van conectando, y es esto, ¿no? La cadena genética, la cadena de los viajeros, la cadena de los virus, la cadena, no sé, bueno, Mae, dale. Es que me gusta mucho que hayas dicho lo de los virus, porque te lo digo porque en la pandemia, claro, todo el mundo estaba encerrado. A mí me tocó vivir en Bogotá y estaba completamente sola. Mi familia estaba aquí en Cota. Entonces, pero mira que yo no sentía la angustia, más bien fue como mi momento de inspiración, ¿sí? Entonces nos reunimos así como con un círculo de mujeres y entre las cosas, digamos, de las tareas que teníamos que hacer era haz lo que mejor, o sea, lo que más te guste hacer. Y fue muy chistoso, ¿por qué? Porque me puse a bordar, ¿sí? Que hacía años, como prácticamente desde el colegio, no lo volví a hacer, pero para mí fue una cosa súper relajada. Y mientras escuchaba a Calimán, la radionovela mexicana de los 60, 50, una cosa así. No sé si porque era colombiana, no sé si era colombiana. Pues, ya te averigué. Dale. Es que hasta donde yo averigüé, Colombia quiso hacer digamos, su versión, pero no sé si alcanzaría o no alcanzaría a hacer, digamos, como desde el inicio, sino que hizo un pedacito, pero bueno, a lo que voy es que era muy chistoso porque yo estaba bordando cosas muy femeninas mientras estaba escuchando esa temporada era de vampiros, y entonces te hablaban de vampiros en Inglaterra y todo eso. ¿Por qué te llevo a todo eso? Porque mientras estaba pasando la pandemia y mientras estaba con este círculo de mujeres, ¿sí? Una de las tareas era como muy introspectiva, ¿no? Y tenía que ver con el útero, ¿sí? Tenía que ver con, cada semana habíamos como una meditación con alguna planta que la profe nos ponía. Bueno, para hacerles cortico el cuento, porque de verdad es muy loco. Yo todavía tenía esa cosa en mi cabeza, yo decía, pero ¿por qué el bisabuelo con los ojos azules y todo el resto de mi familia son mestizos? Si ustedes lo ven, casi todos, o sea, es un 90% son trigueños de pelo negro, ojos oscuros. O sea, hay muy poquitos blanquitos, y yo decía, no, esto está muy raro. Bueno, el caso es que, créanlo o no, una de esas meditaciones me hizo hacer la cadena para poder encontrar ese tatarabuelo de ojos azules. Y también era un explorador europeo que había venido acá, y era en la época de cuando vino todo lo de la revolución de Simón Bolívar y todo eso, fue uno de los que sintieron el llamado exploradores de allá de Inglaterra. Desde ahí vienen los ojos azules. Entonces, ha sido bastante significativo, pues lo que dices ahorita, porque también esos virus, ¿sí me entiendes? Es como que pasa algo y hace que aquí también haya como conexión. Bueno, yo quiero aportar algo en historia. ¿Qué opina, mami? ¿Sí? Bueno, le comento que dentro de la conquista española, la mayoría de los españoles no eran blancos, porque se habían fusionado con los moros o con los famosos árabes. Para que usted tenga esos ojos claros y esos ojos tan hermosos, porque cambian de color, se debe a los alemanes que entraron por el oriente colombiano. Todo lo que son Santander del Norte, Santander del Sur, Boyacá, Cundinamarca, la mayoría de sus habitantes tienen ese color, esos colores hermosos de colores azules y ojos verdes, ¿no? Entonces, esa es una de las fusiones étnicas que tuvimos nosotros aquí en Colombia, y más con la fusión de nuestros indígenas. Cuando uno ve que hay una mezcla, ya estamos hablando en el siglo XX-XXV, cuando tienen los rasgos netamente indígenas, el indígena casi no tenía
el cabello blanco. Los árabes se les nota por su barba, sus ojos grandes, sus pestañas bien pobladas. Y otra cosa que nos aportaron los árabes fue su intelectualidad. Los alemanes, ¿por qué los alemanes llegaron aquí a Colombia? Porque en ese momento el rey Carlos I de Inglaterra y de Alemania y de España tenía una deuda con Alemania. Entonces dijeron, de la única manera que ustedes pueden conseguir dinero es yendo a las Indias donde hay dinero. Por eso es que nosotros, o ustedes prácticamente, o todas las personas del oriente colombiano tienen esos ojos verdes. Y yo la invito también a que busque sus ancestros. Yo siempre, cuando veo una persona de ojos verdes, le digo, busque sus ancestros. Y así puede conseguir también su ciudadanía española, que quizás también alemana, ¿no? No, pero eso yo lo estoy diciendo de verdad, en serio, y lo he hecho. Yo tengo unos amigos que tienen el apellido italiano. Yo les decía, busquen sus ancestros. Y sí, fueron a buscar sus ancestros, por ahí hasta la quinta, cuarta generación. Y les dieron la ciudadanía española. Y no solamente, sino pudieron ingresar a Estados Unidos. Bueno, es otro rollo, pero le estoy diciendo, es una parte de la historia colombiana. Perdóneme que ya me haya metido en este rollo, ¿no? Pero me parece interesante lo que ha hecho mi compañera, muy bueno, su narración, sobre todo la conexión que tiene con las palabras. Muy bien, la felicito. Y parece que es una muchacha muy joven, ¿no? No sé. Gracias. Tan linda, Mae. Muchas gracias, Albita. Genial. Oigan, quiero compartirles esto. Estaba escuchándolo, estaba buscándolo y quiero escucharlo otra vez y lo quiero escuchar con ustedes. Especialmente escuchen la letra de esta canción que se llama Movimiento. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito, cruzamos galaxias, vacíos, milenios. Buscábamos oxígeno, encontramos sueños. Encontramos sueños.
Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío, siempre miramos al río pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje, no tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Chévere, interesante. Sí, hola, hola. Les pasé la canción, las pasé al grupo de Voces de Fuego. Ya tienen que agregar, Albita, ya avisé que te agreguen, por favor. Me parece muy interesante. Porque justamente el nacimiento, nuestros nacimientos no son posibles sin raíz, sin antepasados. ADN. Yo sigo pensando en esta abuela piamontesa, en Rosa la piamontesa. Pienso en cómo llegaron a ese campo tus papás, Medellín. Pienso, bueno, obviamente el gen está ahí en tus ojos, lo ves todos los días cuando te ves al espejo. ¿De dónde viene ese gen, no? Entonces, preguntarnos por la raíz también tiene que ver con nuestros nacimientos, todo lo de nuestro nacimiento. Qué linda deriva la que hemos tenido hoy. Les agradezco, compañeras. Ya vamos con Albita, pero de verdad quiero agradecerles porque ha sido muy lindo. Mira que él dice en la canción, vamos con el polen en el viento. Y a mí se me ocurre, justamente pensando en estos varones que vienen, polinizan y se van. Y el repositorio, el útero, nosotras, los cuerpos con útero, las mujeres se quedan criando, pero los hombres van como el polen, ¿no? Hay otra canción de Juanes que dice, ama tu sangre y no la riegues por ahí. Ámala es una y nada más. Se refiere obviamente a la información genética y a los hijos, ¿no? Bien, vamos con, ¿quién más va a darle la devolución a Mae? Devolución a Mae, por favor. A ver, Albita, Blanquita, adelante. Bien, bueno, me encanta todo el modo de narrar tan intelectual en un punto, aunque cruzado con, o sea, con cosas tan, o sea, partiendo de los ojos, digamos, hay toda una narración muy intelectual. Es muy diferente hasta ahora a lo que escuchamos, ¿no? Me gustó muchísimo, muchísimo la elección de hacer toda esa revisión histórica de alguna manera, ¿no? Que ha venido a completar Alba, que es impresionante, la verdad que quedé muy, digamos, como que era algo que yo no tenía ni idea, digamos. Bueno, nada, eso fundamentalmente, me encantó, y muy diferente el modo de narrar. Destaco, no sé cuál es tu profesión, pero se nota así mucho intelecto de por medio, ¿no? O sea, muy en un punto es como que de algo muy esencial se va más que el intelecto a lo académico de alguna manera. Equivoqué la palabra, es académico. Bien. Como investigativo, lindo. Sí. Exacto. Ay, ¿quieres responderle a Blanca?
Sí, yo soy diseñadora gráfica y tal vez sí lo que dices, Blanquita, porque justo estoy presentando el IELTS y me toca hacer ensayos académicos, entonces tal vez por eso estoy como muy pegada a eso de datos, ¿no? Pero sí, gracias. Sí, sí, sí. Lindo, muy lindo. Neijin, bienvenida, Neijin. Una devolución a Mae, por favor. Mae, escribiste muy, muy bonito y narraste desde esa historia, desde esas raíces que de los ancestros que tú tienes y me parece muy bien porque todos deberíamos buscar nuestros ancestros, todos deberíamos saber de dónde venimos. Y yo estoy en esa lucha en mi familia también, preguntando. Antes de morir mi padre, fui con cuaderno y con todo, papá, quién era mi abuelo, cómo se llamaba, quién era mi abuela. Sí, que la abuela duró 125 años. Uy, Dios mío, entonces, ¿cuánto va a vivir yo? Y que el abuelo, bueno, toda la narrativa de eso. Como en mi familia hemos estado en ese asunto porque a Fernanda le estamos trayendo todos sus ancestros y resulta que ella es nieta del general José María Melo y Ortiz, el que fue presidente de la República. Entonces, eh, estamos en eso, pues incluso mi esposo y ellos han sido invitados a la embajada y a todo para ver acerca de todas las raíces. Y a mí me parece muy importante que tú hayas hecho eso y que sigas indagando desde ese punto y por el lado materno también. Y me parece genial que hagas eso, porque uno a veces apareciendo con los ojos azules o verdes, ¿y quién en la familia? No, nadie por acá, nadie por acá, pero en alguna parte tiene que aparecer, ¿no? Entonces, sí, sí, es interesante. Y pues creo que tienes que seguir ampliando esa historia y contando más, porque se me quedó cortita. Absolutamente, tenemos que seguir trabajando en ese texto, quería Mae, súper interesante y qué linda de verdad esta deriva que ha llegado con estos tres relatos para concluir con el relato de Alba y dejarles la tareita para el próximo encuentro. Qué pena con usted, Natalia, ¿no? Para comentar, la compañera que acabo de hablar, que es Blanquita, ¿ella de qué país es? Ella es argentina. Ah, no, la otra, la última. Ay, se me olvidó cómo Ah, Nijin. Colombiana, ¿cierto? Ah, Yo soy colombiana. También colombiana. Ah, bueno. Bueno, primero relacionado con la canción, el tipo tiene toda la razón. Somos emigrantes. Nuestros indígenas emigraron por el estrecho de Bering. Llegaron acá y se poblaron, etc. Es otra clase. Y voy a leerle rapidísimo que fue en un momento de éxtasis y de emoción cuando ustedes estaban explicando. Yo me puse a escribir, pero a toda mecha, pero yo lo hice, fue como si yo fuera la que estuviera pariendo, ¿no? Y en primera persona, ¿no? Pero me faltan muchas cosas. Bueno, dice así: estoy emocionada, espero mi primer bebé, me miro en el espejo, estoy gorda, yo siento cómo la criatura se acomoda en mi pelvis, tengo cólicos, me toco el estómago, siento un dolor, estoy asustada, creo que el útero se dilata, grito, un médico. El médico me examina y dice, todavía no es hora. Me siento incómoda. Los dolores son intensísimos, como cólicos menstruales. Pido ayuda. Oigo, siento un dolor. Me llevan en un carro. Me ubican en la parte trasera. Y en un momento me rasgan el pantalón. Sale una cabeza. Mi mamá toma al recién nacido. Respira. Me gritan. Mi tía y mi mamá son las que gritan, ¿no? La criatura está rodeada de una masa gelatinosa. ¡Qué asco! ¡Ay, el cordón umbilical! Gritan, se muere.
una palmada. La criatura llora. Yo sigo apegada a mi hijo por el cordón umbilical. El médico en el hospital y las enfermeras me ayudan. Cortan el cordón y me desmayo. Pienso en mi bebé. Me tranquilizo cuando soy atendida por mi mamá y mi tía. Son las heroínas porque ellas ayudaron en el nacimiento de mi hijo. Y digo, Orlando, Orlando, ese es su nombre. Hasta ahí alcancé, pero eso faltan muchas cosas. Entonces, no sé, lo hice es decir, pero ahí debía ser, era al contrario, porque yo ya soy vieja, yo tengo 77 años y mi mamá, yo estoy hablando del siglo pasado, ¿no? Entonces, mi mamá, yo también fui recibida por una partera, pero el caso de mi hijo fue diferente porque tuvieron que llevarlo a una cámara de oxígeno porque se iba a morir, ¿no? Pero nació. Tremendo. Bueno, Albita, gracias por el ejercicio. No, pero dígame, critíqueme, porque eso es lo que yo necesito. Está muy bien el ejercicio, pero entonces la idea es que te tomes el tiempo para hacerlo. Eso es lo que yo quiero. Claro. Mira, de aquí a dentro de 8 días que nos volvemos a ver, te vas a sentar a escribirlo y la idea, por eso te pregunté si habías escuchado la clase anterior, la idea es que sea el relato de tu nacimiento, que te conozcas tú en primera persona, por lo que ya expliqué hace unos minutos, que para mí lo más interesante es que ustedes sean las protagonistas del relato y se pongan en primera persona. Fíjate, la cantidad de posibilidades narrativas que tenemos son infinitas, son infinitas o finitas, pero como la cantidad de personas que hay en el mundo, esa cantidad hay de posibilidades narrativas. Mae saltó por un lado, Neijing la escuchaste por el relato de la tormenta, Mae a través de los ojos y toda la cadena genética, y Blanca nos narró toda la situación social y política, su familia y todo lo demás. Entonces, fíjate, yo lo que quiero es que te sientes a hacerlo y a encontrarte contigo en tu memoria. De lo que yo siento cuando estoy naciendo, la angustia, ¿no? Cuando estoy... Todo lo que quieras, y si escuchaste, alguna vez tuviste la oportunidad de escuchar algo sobre tu propio nacimiento, genial, lo puedes meter ahí, pero para eso es la literatura, amiga. El papel aguanta todo, ¿listo? Y lo que yo decía cuando hablaba con Blanca, mira, interesante, ¿tú has tenido hijos? Uno, por eso es que yo estoy contando lo que le pasó, es decir, lo que a mí me pasó, ¿no? Pero claro, lo único que lo oyeron fue se me olvidó ahorita cómo se llama la cámara esa, que ahora ya es con canguro. Hola, señor. Me digo amnesia senil. Sí, como cuando una persona nace prematura. Incubadora. Gracias, incubadora. Gracias. Sí, y mi hijo Muchas gracias. Incubadora. Listo, entonces, Albita, siéntate a hacer el ejercicio que yo sé que con toda esa energía maravillosa que tienes, además muy escénica, porque yo veo en ti como una actriz, como un monólogo. De aquí contigo podemos salir con un monólogo, con Blanca de una novela, de Mae podemos hacer una novela ahí con investigación, y de Neijing podemos hacer un cortometraje. Mejor dicho, esto aquí sale maravillas. Perfecto, gracias por estar y gracias por estar presente. Yolandita, llegaste re tarde. Pero bienvenida. A ver. No, me disculpo y había escrito ahí porque me llegó una visita y no podía. Que llegan justo. Pero bueno, llegué en ese momento para saber si hay algo pendiente para la próxima clase y no quedarme como sin saber. No hemos dicho la consigna de la próxima clase, pero lo que sí me interesa es si escribiste el relato de tu nacimiento. Sí, pero yo prefiero en la próxima clase, si es posible, si quieres empiezo yo la próxima, porque escuchando sí me hace falta. Tenemos una siguiente consigna. Bueno, entonces yo la leo como yo la tengo. Por favor, vamos para adelante. Bueno. Tenemos todavía 10 minutos, dale. Bueno. Hoy, 7 de octubre de 1976, mi madre está en el patio de la casa en la finca. Está sola y siente dolores. Es un momento difícil. Por fin alguien aparece y envía el mensaje a mi padre que vaya a la casa. Es como sentir un sabor amargo, lleno de incertidumbre, de miedos, de dolor.
Va en un carro caminando, camino a Bogotá. Siente que su útero se contrae. Ya está en sus 40 semanas y sabe que ese día va a nacer su hija. Al llegar al hospital, el médico hace el tacto exploratorio para poder evaluar efectivamente. Es pasada de inmediato a sala de parto. Sufre mucho. Siente que ya no puede más. El médico indica que ya está lista y al iniciar el proceso de parto y en su primer pujo identifican que sale un pie y deben devolverlo y ayudarle a acomodar los dos pies. Así fue, así salí, de pie, solo hasta en ese momento y después de que mi madre me puso en sus brazos, le dio felicidad, tranquilidad. Yo era muy pequeña, rozagante y añorada. Salí a conocer el mundo, saber quién me habla, también para saber quién me hablaba mientras estaba en mi barriga. Ahí estaba ella, la acompañante de mi madre y su refugio por toda la vida. Así sucedió mi llegada. Desde ese momento mi madre ha sido la mujer mejor que me ha tratado y con quien soy feliz. Al poco tiempo que nací, mis padres me colocaron de nombre Yolanda, que significa tierra de riquezas. Bueno, según mis averiguaciones, alusión a lo que considero que soy. Hasta ahí. Bien. Sí. Digo que no ha terminado, está muy bien. Me Hasta gustó. ahí. Bien, va? bien, bien, bien. Bueno, es un poco lo que nos habías leído la vez pasada. Empezaba en tercera persona y luego iba a primera persona y todo lo demás, ¿cierto? Bueno, hay cosas que estás pasando de la forma coloquial como hablamos a la forma escrita. Hay grandes diferencias entre la oralidad y la escritura, ¿ok? Entonces, yo te invito a que revises algunas palabras y además una organización gramatical compleja, como por ejemplo algo que dijiste sobre tu madre, pero lo escribiste al revés. Entonces, si quieres y eres tan amable, pásamelo por el grupo en PDF si lo tienes, o mejor dicho, digitalízalo porque yo sé que los ejercicios eran a mano. Lo digitalizas y me lo pasas para hacerte. Yo lo paso. Exacto, porfa, como una especie de corrección de estilo, es solamente eso. Ahora, con respecto a la estructura, a mí me parece muy interesante lo que te dije desde el principio, que empecemos con una voz en tercera persona y después descubramos del nacimiento esa voz en primera persona de esa criatura. Pero entonces siento que faltó tiempo para explorar. Te hace falta mucha exploración en el texto porque siento que está muy parecido, no sé si le habrás cambiado algo, pero está muy parecido a lo que nos leíste del ejercicio hace 8 días. Solo le anexé lo último que fue una hoja, sí, una página. Bien. Listo. Entonces, contigo vamos a hacer lo siguiente. Vas a describir los dolores de parto, vas a describir ese trayecto de Bogotá, Fusa, Bogotá, no me acuerdo si es Fusa o Granada, no me acuerdo, no. Perdón. No, es parte rural de Bogotá hacia Bogotá. Ok, de la ruralidad. Es de Sumapaz. Exacto, bueno, perfecto. Entonces, vas a relatar ese trayecto mientras esta mujer está de parto, está en su labor de parto. Tú sabes, y las que estamos aquí, la mayoría, no sé, Mae, ¿tienes hijos? No. Bueno, las que hemos tenido hijos sabemos que esa vaina es demoradísima. Esa vaina se demora. Entonces, es eterno y uno siente que tal vez esta mujer tiene la esperanza de llegar al hospital y que se acelere el proceso y finalmente la criatura nazca, pero no pasa así. no siempre pasa así, siempre hay que seguir esperando. Entonces, relato, qué lástima que no has escuchado el de Neijing. Esta clase queda grabada, por favor escúchenla, porque el de Neijing es muy interesante en el sentido de que es un recorte temporal, un recorte espacio-temporal. Quiero
que juegues con eso, ese recorte espacio-temporal del momento en que esta mujer es trasladada con sus contracciones en este auto de la parte rural hasta la parte urbana. Concéntrate en la descripción de eso y juega con todas las herramientas que hemos puesto al servicio de este relato. ¿Que cuáles son? ¿Qué es lo amargo del relato? ¿Qué es lo dulce del relato? ¿Qué es lo salado del relato? ¿Cierto? ¿Qué escucha? ¿Qué ve? ¿Qué siente? ¿Cierto? ¿Cómo son estas contracciones? Y regálale a esta madre, si puedes, de manera generosa, tu propio tránsito de tus partos, o de tus partos, si has tenido dos. Tu propio tránsito de los partos, lo que te pasó en el cuerpo, regálaselo a tu mamá, regálaselo a esa mujer que está siendo trasladada. ¿Qué pasa en el cuerpo de esa mujer? Siente sed, necesita agua, necesita que la hidraten, que la abracen, llora, le salen mocos, no sé, ¿cierto? Una cosa que dijo Albita que me llamó la atención. No sé si estás, Albita, por ahí todavía. Sí. Yo estoy aquí oyéndola. En tu relato, que fíjate la gran diferencia, por eso yo decía que jueguen a hacerlo en primera persona para ponerse ustedes como en el relato. Fíjate la gran diferencia. Tú, aunque lo hiciste en primera persona, ¿cierto? Yo no sentí que esa mujer le estuviera pasando lo que estaba pasando. Y una cosa muy clara, cuando uno tiene esos hijuemadres dolores de parto y sale lo que sale por la vagina, uno jamás piensa en el asco que le puede dar algo que salga de ahí. No, las personas, mi mamá, las personas que estaban a mi alrededor sintieron asco. Claro, pero eso es un asco que no es tu asco. Sí. No es tu asco, es un asco ajeno. Sí. ¿Qué pasa realmente en ese cuerpo? O sea, yo realmente recuerdo que lo que yo quería que lo que tuviera que salir tenía que salir de ahí, pero ya. No me importaba, o sea, que asco un carajo, nada, ya está. Entonces, fíjate en lo que te digo, yo, ¿no? En la diferencia no es solamente poner en primera persona el relato, porque fíjate cómo Blanca, a pesar de que estaba en tercera persona, nos sentíamos tan cercanos, ¿cierto? Entonces, no solamente es el artificio de pasar a primera persona, sino realmente, lo que insisto, y he dicho hoy en este encuentro, ponerse como protagonista, sentir como la protagonista, estar ahí, ¿cierto? Presente. ¿Cuál es la temperatura de ese cuerpo, Yolanda? ¿Siente frío, siente escalofrío, tiene fiebre? ¿Es un cuerpo con dolores? ¿Está acostada, está sentada, está acurrucada? Relata eso y yo estoy segura que ahí vas a sacar una riqueza impresionante. Solamente eso, ese recorte, no más. El traslado de esta mujer parturienta de la ruralidad a lo urbano, hasta el hospital donde tenga que llegar. Y hasta ahí llegamos. ¿Listo? Perfecto. Gracias. No, con mucho gusto. Lástima que te tuviste que conectar antes porque fue muy lindo hoy toda la deriva que hicimos, pero no pasa nada. Pero hay posibilidades de quedarme con el audio para antes de escucharlo y luego sentarme a hacer todos mis ajustes. La clase quedó grabada, creo que quedó grabada sin el relato de Blanca. Sí, se quedó sin el relato. ¿Quieren que les confiese algo? A mí me encantan los relatos de ella. Me encantan. Entonces le vamos a pedir a Alba que nos pase su relato. O de pronto que nos lo grabe. Qué pena. Así no. Blanca le gustó Blanca. el de Blanca. De A Blanca. El de Alba, no, El de Alba. Blanca. El de Blanca. Blanca. Que fue el que quedó De sin grabar. Blanquita que tiene el acento Argentino. de Colombia, entonces se escucha tan bonito. Y Sí, los relatos a mí me encanta. Muy bien. No, Me los siento por allá viajando. Yo también. Hermoso, hermoso. No, es que esto es un viaje. Somos una especie en viaje y esta clase es un viaje, les digo. Yo hoy venía dispuesta a hacerles todo el ejercicio de cicatrices que ya quedó para el siguiente encuentro, que es un ejercicio muy lindo también, pero valió la pena dedicarnos a estos relatos, a hacer estas devoluciones, porque además también la metodología ahora va a ser así. O sea, ya no es los retos que teníamos, ya esos fueron los primeros 4 encuentros, a partir de este encuentro que es el 5, de aquí hasta el 8,
la metodología cambia, ¿listo? Ya no son los retos, ahora son las tareas. Entonces ustedes tienen que dedicarle tiempito durante la semana para traer la tarea. La tarea de la próxima semana es muy sencilla y se van a dibujar. Se van a dibujar de cuerpo entero, desnudas, de frente y de espalda. No, o sea, yo no les digo, ay, no, pues, pero que es un taller de escritura, ¿cómo me van a hacer dibujar y desnuda? Pero qué señora, ¿qué le pasa a esta señora? Van a hacerlo porque necesitamos que se reconozcan en ese dibujo, ¿cierto? No tiene que ser una cosa espectacular, no. Todo lo contrario. Yo soy la peor dibujante del mundo, siempre me dibujo con, yo dibujo feo, pero entonces sí quiero que sean muy honestas. Entonces, por ejemplo, se dibujan con sus estrías, se dibujan con su celulitis, se dibujan con sus tetas como las tengan, con sus arrugas. Me encanta eso, que se dibujen ustedes desnudas y la tarea no es esa. La tarea es ubicar en su cuerpo todas las cicatrices físicas que tengan. ¿Listo? Vamos a ubicar en nuestro cuerpo las cicatrices. ¿Ya? Como tienen tarea del relato de nacimientos, todas tienen tarea y van a seguir, estamos emocionadas porque empezó bien bonito esto. Entonces, la tarea de escritura va a ser seguir con el relato. Yolandita tiene un trabajo arduo, Neijin también, para ampliar esa descripción. Mae tiene que seguir por esa cadena genética. Doña Albita tiene que empezar de cero para que haga la tarea como es. Y Blanca tiene que decidir por dónde se va. Si por Rosa, si por la abuela pintora, si para adelante, si para atrás. Cada una tiene tarea de escritura, ya lo tiene. Ahora, lo que yo quiero es que se dibujen con sus cicatrices. En el próximo encuentro empezamos mostrándonos a cámara los dibujos y hacemos el ejercicio de cicatrices, que va a ser otro insumo más para sumarle al relato que ya empezó, que ya nació, que es este, ¿ok? Que quede claro. Y, muy importante, si quieren traer cosas de los relatos que habíamos hecho en los primeros 3 encuentros, bienvenidos. Por ejemplo, estoy segura que todas conectamos con el relato de la memoria en la maleta, ¿sí? Porque ese encuentro fue hermosísimo, fue muy espiritual, fue muy metafísico, fue hermoso, con chocolate y pan, literal, en mi caso. Y entonces, yo quiero que si ustedes consideran en algún momento ese relato, traer algunos de esos relatos, empiecen a hilarlos también. Y vamos teniendo ahí al cuerpo con las cicatrices. ¿Listo? Perfecto. Eso sería todo, mis queridas. ¿Les gusta? Muchas gracias. Sí, señora, los retos me gustan. Chévere. Listo, queridas. Bueno, pónganse con esas escrituras porque están muy lindos esos relatos como empezaron, me encantan. Natalia, qué pena con usted. Alba. Me toca hacer un relato de lo que hicieron en la clase pasada y en esta, ¿no? Como el caso es el nacimiento mío. Tu ¿sí? nacimiento, sí, señor. Correcto. No, entonces yo lo que escribí lo puedo hacer como si hubiera sido mío. Porque yo como para saber, cómo para decir, la mayoría de mis primas, hermanas, ya murieron. Claro. Entonces, El yeite aquí en este ejercicio, querida Alba, es que tú seas la narradora, eso es en primera persona. Si vas a hablar de un tercero, pues que sea en primera persona, que lo relaciones. Bueno, fíjate porque, como te diste cuenta en los ejercicios de hoy, hay bastantes formas de hacerlo. Entonces, adelante con eso. Dedícale tiempo, solamente es eso. Dedícale tiempo. Correcto. Nos vemos, queridas. Muchas gracias por su tiempo. Chao. Chao, compañerita. Buenas tardes. Bendiciones a todas. Hasta luego. Ay, Dios, Descansen. detener la grabación. Ay, madre mía.